Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. 7 de la tarde, bienvenidos sean todos a la mesa de análisis de los noticieristas. Soy Luz Irene Maldonado y a nombre del titular de este espacio, Luis Alberto Díaz, estaré acompañándolos durante esta próxima media hora. Saludo a mis compañeros, Milton Rojo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luz. Y Francisco Arizmendi. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. ¿Cómo estamos el día de hoy? Pues es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En los principales municipios de nuestro estado realizaron diversas manifestaciones, diversas actividades. Tal es el caso de Culiacán, donde se llevó a cabo pues una marcha de diversos colectivos de búsqueda desde La Lomita y por toda la avenida Álvaro Obregón. Decenas de madres de familia salieron a las calles exigiendo a las autoridades investigadoras presentar avances en los casos de personas que fueron privadas ilegalmente de la libertad o bien que no se conoce su paradero hasta el día de hoy. La marcha pacífica tuvo como objetivo visibilizar la crisis de desapariciones forzadas que hay actualmente en Sinaloa y cuya cifra lamentablemente aumenta cada vez más. También parte de las actividades que se realizaron en la capital, pues sabuesos guerreras adornaron catedral con una manta con un tejido color rojo, visibilizando lo que para ellos dicen hoy representa el municipio, una mancha de sangre. Y María Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo, expresó que la intención de esta actividad es visibilizar la lucha y la esperanza por aquellos familiares y amigos que no han vuelto a casa. Vemos ahí en imágenes quienes nos siguen a través de las redes sociales y por supuesto también ya habrán visto todo este contenido en las plataformas, galerías y sobre todo videos de cómo se llevó a cabo esta actividad y por supuesto esta manta que colocaron en las escalinatas de catedral y bueno también en las letras precisamente de Culiacán. Señaló Marisabel que actualmente hay más de 6,300 personas desaparecidas únicamente en Sinaloa. Esta es la última cifra actualizada por la Fiscalía General del Estado. Milton Rojo, tus comentarios. Bueno, según un informe de la red Lupa, una red que lleva los casos de desaparición forzada, el 88% de las desapariciones que hay en el país históricamente, ese 88% se da del 2000 al 2024. O sea, prácticamente en el régimen de la transición se da la mayoría de los datos históricos de desaparición forzada. El 48% de esas desapariciones se da entre 2018 y 2024. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Cómo cuando llega la democracia al país, llegan las balas y llegan estos sucesos donde que el país vuelve a vivir, pero ya no es una violencia desde el Estado, sino es una violencia privatizada, porque es desde la delincuencia organizada donde se da esta tecnología de sometimiento, que es la desaparición forzada. Porque si para los jóvenes, como dice el presidente López Obrador, Francisco, para las nuevas generaciones, que creen que la desaparición forzada viene de los cárteles o del crimen organizado, no. Las desapariciones vienen en nuestra historia contemporánea, en el México posrevolucionario, vienen desde los 60s y es precisamente desde el ejército mexicano. O sea, son las instituciones de Estado, las instituciones formadas del régimen revolucionario, las que han sabido generar la violencia en el país, desde el Estado. Entonces, en el 69, creo que es Epifanio Avilés el primer incidente de desaparición forzada en Guerrero, donde se empieza a dar esta tecnología desde
en lo rural. Del 69 al 74 empieza el ejército a desaparecer personas en la ruralidad. Pero la desaparición forzada en aquel tiempo era una tecnología de sometimiento para gobernabilidad. O sea, el Estado necesitaba órdenes, el Estado revolucionario necesitaba cimentarse después de lo del 68. Entonces viene esta tecnología que hasta el 74, ya con la guerrilla, empieza en el 74 a desaparecer personas ya en las zonas urbanas. El glorioso ejército mexicano. Entonces, ya para el 79, 81, que la guerrilla baja, o sea, ya es contenida, y viene la ley de amnistía de López Portillo, que amnistía a los guerrilleros, más no a los militares, y vemos que la desaparición forzada ya no viene, o sea, ya desaparece prácticamente de las estadísticas, y no es hasta los 90s, 91, 92, donde ya empieza otra vez la desaparición forzada, pero de mujeres. Recordemos Juárez. Y esa desaparición tiene que ver más que nada con rituales, y esto dicho por una antropóloga brasileña, Rita Segato, que tienen que ver de la violencia, de los crímenes organizados, como rituales iniciáticos del crimen organizado, para generar lealtad entre sus células. Entonces tenía que pasar una serie de situaciones, y por eso empezaban a haber estas desapariciones de mujeres, ¿no? Esa parte se diluye hasta la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que ya viene y ya la desaparición forzada ya se vuelve un tema de rentabilidad, no de gobernabilidad, porque el Estado antes desaparecía para generar gobernabilidad, para decir, ay, aquí mando yo. Entonces era el México posrevolucionario, priista de Estado, y ahorita ya con el Estado casi privatizado, neoliberal, la violencia se privatiza y esta tecnología se perfecciona ya con los cárteles. Y recordemos cómo la mano de obra del sicariato se especializa. Hay un punto en la historia donde el sicariato se especializa cuando los gafes se pasan a formar los zetas, que era, y ahorita precisamente pues Ociel Cárdenas, que era uno de los líderes, ya pasó a testigo protegido en Estados Unidos. Cómo el sicariato, al rato explico de dónde viene la palabra sicario, se mejora y se especializa porque ya vienen los escuadrones de fuerzas especiales del ejército y los caiviles que se pasan, que traían toda esta tecnología de cómo desaparecer, cómo someter, cómo se pasan a el crimen organizado y forjan los zetas, que ya es la parte donde el país se baña de sangre con la guerra al narcotráfico. Y no veíamos eso, pues yo creo que históricamente desde la revolución. Francisco, ha sido todo pues un caminar, cambios sobre todo para esta forma, como bien lo mencionaba Milton, de cómo reclutar, cómo desaparecer a las personas, y bueno, que a la fecha desafortunadamente es una práctica que sigue vigente. Sí, este día como tal no debería existir, el Día Internacional de las Personas Desaparecidas no debería existir, porque ya se convirtió en algo, vamos a decirlo, permanente, y no se ve para cuándo se vaya esto a concluir. En el referente histórico que hizo Milton, efectivamente, la mayor parte de los desaparecidos se da cuando hay los brotes guerrilleros y se les combate con todo, que llegaron inclusive a secuestrar un candidato a gobernador del estado de Guerrero, don Rubén Figueroa. Después hubo otro grupo alzado en Chiapas que secuestraron al gobernador Absalón Castellano. Absalón Castellano, sí. Y así, ¿qué es lo que ocurre en ese tenor? Aún en medio de la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y en ese tiempo la URSS, pues los norteamericanos siempre tenían el temor en esa época de que México se convirtiera en una nueva sede
de grupos guerrilleros que al paso del tiempo pues se convirtieran en un dolor de cabeza también para ellos. Por lo tanto, fue el gobierno norteamericano el que empezó a entrenar a fuerzas armadas mexicanos de todo tipo para enseñarles estrategias de infiltración, etcétera, etcétera, con ayuda de tecnología de ellos para combatir a los grupos guerrilleros. Se hace la reforma política que impulsó don Jesús Reyes Heroles para darle amnistía a esos grupos y que entraran al campo abierto de la lucha política. Que eran los grupos de la izquierda, Francisco. Sí, efectivamente, los que después llegaron al poder. Y hay que decirlo, que se les da la amnistía nada más a ellos, pero no se hace una amnistía general de parte del presidente López Portillo, también para las Fuerzas Armadas, que después fueron sometidas a investigaciones ya en el sexenio de Vicente Fox, si mal no recuerdo. Pero irrumpe con fuerza y está imparable la delincuencia organizada, y ya ahí se multiplicó, pero elevado al cubo, esto de las desapariciones forzadas, y por eso tenemos en diferentes etapas, desde la época que se combatió la guerrilla, pues aquí teníamos la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos en Sinaloa, que encabezaba doña Chuyita Caldera de Barrón y otras madres, como una copia lamentable de las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Que ellas allá protestaban en Argentina, Milton. En la Plaza Rosada, enfrente la Plaza de Mayo, enfrente del Palacio Rosado. Y luego, después irrumpe doña Rosario Ibarra de Piedra, igual, y hace ya un movimiento nacional, es candidata a la presidencia, etcétera, etcétera. Lamentablemente su hija hoy preside la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero la muchacha, con todo respeto, ha servido para lo que salió un tal queso, para nada, viniendo de donde viene. Pero es el crimen organizado el que marca la pauta, donde diariamente decenas, por no decir cientos de personas son levantadas y desaparecidas. ¿Y quiénes son quienes encabezan la lucha en busca de sus seres queridos? Las madres. Las madres. Con sus propios recursos, ¿no? Incluso solas tienen que salir a estas jornadas de búsqueda. Y muchas de ellas han sido asesinadas en esa búsqueda. O sea, ni siquiera le dan el derecho a una madre de decir, ellas dicen, no buscamos culpables, lo único que queremos saber es dónde quedaron los restos de nuestros hijos para darles sepultura. Sí, y es que como ya lo han mencionado, pues gobiernos van, gobiernos vienen, y el problema sigue, inclusive se ha acrecentado, ¿no? Lo mencionaba ahorita al principio, en Sinaloa se tiene la estadística de que aproximadamente son 6,300 personas las que están desaparecidas, y en el caso, por ejemplo, del Ébora, por acá teníamos también otra información, hay un acumulado de 2,670 denuncias formales por personas que, bueno, no han sido localizadas, mientras que en el sur, Mazatlán precisamente está cerrando únicamente con 6 carpetas de investigación en cuanto a personas desaparecidas. Esto en Sinaloa, ¿qué tendría? Parece un tema trillado, Milton, pero ¿cuál es el reto que tienen, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, que va a entrar a este nuevo gobierno, o los legisladores que están renovándose en esta materia? Yo creo que lo que hemos comentado mucho es la agenda forense, la agenda pericial, la inversión a infraestructura que te permitan la identificación de los restos. O sea, todo el tema de ADN que creo que se estaba haciendo aquí y que se empezó a hacer en Jalisco ya hace cierto tiempo. El problema que en Jalisco ya es una crisis, ¿no? O sea, ellos con los registros que hay son casi 15,000, nosotros andamos como en 5,000, 6,000 más o menos. Luego de ahí le sigue Tamaulipas con 13,200 y luego el Estado de México también trae un tema ahí de desaparición en tercer lugar. De ahí le sigue Veracruz y de ahí seguimos ya, sigue Nuevo León. O sea, fíjate cómo Jalisco y Nuevo León siempre son estados que explican al país. No ocupas tú hacer una investigación tú con que tengas el pulso de Jalisco y de Nuevo León, tienes el pulso. De esos estados,
es casi, hay 21,000 desaparecidos de casi, ¿qué te digo? 100,000. O sea, es casi el 20% de los desaparecidos nada más en esos dos estados. Tamaulipas, obviamente por todo el tema de lo que ha habido ahí, que se desató la guerra al narco con los Zetas, el Estado de México, y ya en sexto lugar está Sinaloa. De ahí sigue Ciudad de México, luego Michoacán, Sonora, Guerrero y Coahuila. Básicamente esos son los estados donde más ha habido problemas de desaparición. Ya los que menos, pues es Tlaxcala, Campeche, Tabasco, Yucatán y Aguascalientes. O sea, una parte del sureste, una parte del centro y una parte acá del centro norte. Entonces, la tecnología de desaparecer, y te lo explican los expertos, los que han estudiado el proceso, ¿qué dice? O sea, es identificar, buscar, someter y desaparecer. Y el tema de desaparecer es, se desaparece la persona, pero también las propias autoridades buscan desaparecer la estadística. O sea, te desaparecen 2 veces. Por eso las madres, y yo siempre lo he dicho, o sea, siempre cuando una civilización se está perdiendo, siempre son las mujeres las que salen y dicen, hey, desde la Biblia, ¿no? Desde las explicaciones bíblicas, eran las matriarcas las que decían, está pasando esto, y le llamaban en la gramática las cosas como son. Pues en el lenguaje decían, están desapareciendo a mis hijos. Y en el 2010, 2009, más o menos por ahí, es como en Nahom, en el norte, digo, por eso siempre decimos que en el norte siempre pasan las cosas que explican, como en el norte, en el fuerte, creo fue, el fuerte de Omochis, donde dicen, hey, aquí están desapareciéndonos a los hijos, está pasando esto, y empiezan las fosas. O sea, mientras en el 2000, 2003, en la Unión Europea, las fosas de muertos por el problema de Croacia era un tema mundial. 6 años después había fosas acá y aquí pues era un tema local, no, eso no impactaba. Entonces, y volvemos a Judith Butler, o sea, ¿qué vidas deben de ser lloradas? Mientras el mundo te decía, llora por los croatas que se están más, los serbios, perdón, no era Croacia, era Yugoslavia de Tito, o sea, posterior a Tito. Mientras el mundo y la maquinaria de prensa te decía qué vidas debían de ser lloradas, porque había fosas clandestinas en Yugoslavia, la antigua Yugoslavia. Aquí también había fosas, pero aquí como que el sistema decía, espérate, sí, pues hay fosas y todo, pero las madres fueron las madres buscadoras fueron las que pusieron el tema en la agenda y decir, hey, estas vidas no solo deben ser lloradas, debe de haber justicia, pero ahorita lo que dicen las madres es, ya, por favor, o sea, el grito, el clamor es, díganme dónde está el cuerpo. Yo no que quiero justicia, yo lo que quiero es paz y tranquilidad para mis hijos. ¿Por qué? O para mi hijo. ¿Por qué? Por el culto que tenemos nosotros a la muerte. O sea, en otros países no tienen ese culto de velar a nuestros seres que ya se fueron a otro lugar. Entonces, el hecho de no tener el cuerpo trastoca nuestra cultura mexicana. Trastoca, por eso es el llamado a decir, a rogar y decir, hey, digan dónde están. Muchas veces sí se tienen a lo mejor las herramientas para hacer o se puede hacer inclusive esta investigación o esta identificación. Recientemente un caso aquí en Culiacán que la madre tenía alrededor de 3 años, si mal no recuerdo, y estaba el cuerpo, los restos de su hijo estaban en el CEMEFO y no le habían dado la oportunidad de tener este acercamiento o para poder identificarlo, Francisco. Sí, y la verdad es que es una penosa lucha de sufrimiento a partir del momento en que se enteran de que su hijo o su hija fueron levantados. Y luego vienen unos protocolos de angustia, porque no sé si haya cambiado ya ese protocolo, donde tú vas y de manera urgente le dices a una corporación o al Ministerio Público, por favor, búsquenlo, es importante que se muevan ya, pero tienen que dejar pasar no sé cuántas horas. El protocolo, ¿no? Del 72 horas así o 48. Es. Entonces, si en ese tiempo no tienes tú la palanca o algo de que se muevan a buscar a tu ser querido, pues ese tiempo, ¿quién lo gana? Los que lo tienen.
¿no? Porque si hubiera una investigación inmediata, pudiera ser que a lo mejor se pudiera encontrar con vida a cualquier persona que sea levantado, pero eso es lo que hay, y es a través ahora de las redes que los afectados de esos muchachos o muchachas, personas, pues utilizan la presión para buscar y localizar con vida a cualquier ser querido que haya sido secuestrado o levantado. ¿Qué es lo más angustiante? En México, y ni se diga en Sinaloa, ser levantado en un porcentaje muy elevado, lamentablemente, se convierte en sinónimo de muerte. De muerte. Sinaloa tiene ya bastante tiempo en crisis, pudiéramos decirlo, en cuanto a desaparición forzada. Sí, totalmente, y algo que refleja que estamos en esa crisis y que puede continuar es la inversión millonaria que se está haciendo para dotar a los miembros del CEMEFO, de la última tecnología para pruebas de ADN, etcétera, etcétera. Forense. Y que no ocurra lo que aconteció ahorita, que lo que decía Luz Irene, de que tenía 3 años el cadáver de un muchacho, y hasta los 3 años le dijeron, oiga, pues aquí está su hijo. Entonces, no debería de haber ese tipo de inversiones. Lo que tendría que ver es cómo las autoridades correspondientes, desde presidentes municipales, gobernadores y presidencia de la República, pues hagan algo para frenar todo esto. Muchas veces se dice que aumentar las penalidades no resuelve nada. Pues sí, pero no las someten y tampoco resuelven nada. Entonces hay muchos delitos que deberían de tener castigos más severos, mas sin embargo, pues en ese aspecto se pega el grito en el cielo hasta que te toca, ¿no? Que es cuando eres empático, ¿no? Y te sumas a toda esta lucha. Los que hemos sido víctimas de despojo de vehículos, cuando ya nos toca, pues uno quisiera cadena perpetua para el ratero. Sí. Pues resulta que no. Hay una serie de considerandos ahí para que quede en libertad lo más pronto posible ese ratero. Pero en fin, esto es lo que priva actualmente en México, a pesar de los pesares y que nos digan que todo va bien, que va disminuyendo, que la estadística fría dice que sí, pero la realidad que ahí está presente, esa sí no la pueden, por más que quieran levantar y meterla a una fosa de la indiferencia. Hay, ahorita, en lo que estamos abordando este tema, ¿cuántas personas están siendo levantadas? Sí. No sé qué marca la estadística, pero yo calculo que de 5 a 10 ahorita en el país, en este momento, están siendo levantadas y nadie sabe, nadie supo. Así es, por supuesto, nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad con todos los grupos de búsqueda de madres que se esfuerzan, que todos los días están en esta lucha, que con sus propios recursos, ya lo hemos mencionado, han salido a pues estas zonas de riesgo, inclusive porque cuando se les da este aviso de que probablemente hay un cuerpo, una osamenta, pues ellas solas, a veces sin ayuda, sin el acompañamiento de algún cuerpo de seguridad, pues acuden a estas zonas, arriesgándose ellas también a que pues sea una zona de peligro. Milton, tus comentarios finales sobre el tema. Parte de lo que estás comentando en el libro de Las rastreadoras de Tania del Río explica cómo las madres se van haciendo expertas en el territorio, en leer así rápido cómo está la tierra, y en función de la tierra sabes si está removido o no. Sí. Que es un libro muy, muy emblemático, explica muy bien cómo ellas salen, eso que comentabas tú, cómo salen a buscar, haya o no haya presencia policial, pero salen al deber divino de buscar su creación, ¿no? O sea, entonces hay un poema muy corto de Eduardo Galeano, se llama Las locas de Plaza de Mayo, que dice así, ¿no? En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de amnesia obligatoria. Y me voy a este contexto. En los tiempos de amnesia obligatoria, que era la junta militar, cuando los militares gobernaban. Y hay una película que fue el 2022, está en Amazon, creo que debe estar en Netflix también, 1985, así se llama. Es como un abogado y un joven pasante llevan a juicio a la junta militar
por las desapariciones forzadas en Argentina cuando el ejército se hizo dueño del Estado argentino y cómo empezaron a matar gente. Ahorita nosotros no sabemos lo que es eso. ¿Quiénes son los expertos ahorita en identificar los temas de identificación de ADN y todo? Los argentinos. Cuando pasa algo muy fuerte, como lo fue lo de Ayotzinapa, ¿quién es el grupo interdisciplinario? Era argentino. ¿Por qué? Porque ellos son expertos en esa barbarie. Pues nosotros todavía no hemos entrado, pues todavía no le hemos dado todo el poder al ejército. Ahorita es dueño de la administración pública, pero no son dueños del Estado todavía, pues, pero para allá van. Y cuando el ejército se hace dueño del Estado, la maquinaria de necropolítica se suelta, ¿no? Ahorita estamos viendo estas desapariciones, pero a medida que en esta transición o en que la zona gris del crimen organizado y del Estado parece que son lo mismo, la parte del Estado, el ejército es la que se empodera, las desapariciones están al 1000 por hora, ¿no? Entonces, digo, es un sentido figurado, pero mientras se le vaya dando más poder a las instituciones de necropolítica del Estado mexicano, esto lo vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque de ahí viene en nuestro México contemporáneo, la raíz de la desaparición forzada viene del ejército mexicano. Y entre más poder se le dé al ejército, esto se va a seguir repitiendo. Y vamos a estar viendo este clamor de justicia. Y decir eso, o sea, siempre que una civilización se pierde, viene una madre, viene una mujer y dice lo que está pasando y denuncia lo que está pasando, como buenas matriarcas, ¿no? Y parte también, lo que mencionabas ahorita, Milton, muchas veces, o cuántos casos no hemos escuchado, Francisco, de abusos de poder, de autoridad por parte de los mismos militares, los cuerpos policiales, y que eso también desencadena la desaparición de estas personas que son víctimas, más allá de algún conflicto, ¿no? Con grupos de crímenes, del crimen organizado. Lo acabamos de ver aquí recientemente en Culiacán, gracias a cámaras, videos que comprobaron que se estaba cometiendo un atropello de intentar entrar a una casa, destruyendo primero las cámaras de video, y sale una ama de casa al segundo piso y les dice, ¿qué les pasa? En fin, ahí es donde tiene razón el presidente López Obrador cuando dice que fue un error cuando estaba hirviendo el caso de Ayotzinapa, de que no se haya investigado a la tropa ahí junto, porque el presidente dice, no es posible que por unos cuantos pues se ensucie el honor de toda una institución. Por eso en el caso Ayotzinapa, pues el presidente metió toda la carne al asador para que cualquier miembro del ejército o de la armada que estuvo vinculado o simplemente fue omiso o encubrió lo ocurrido ahí, pues fuera castigado severamente. Entonces parece ser que hay varios militares en prisión y otros que están sujetos al proceso. Entonces, en este caso, no hay ningún derecho a que por unos cuantos miembros de las Fuerzas Armadas pues se ensucie a toda una institución como es la Armada de México, como es el Ejército. Pero en fin, esto va a acabar, no. Desde mi punto de vista y tomando en cuenta la realidad, esta es una batalla perdida para el Estado mexicano. Ya de plano. Un Estado mexicano que se preocupa más por la grilla, por la demagogia, por mantener y sostener el poder que por resolver problemas tan graves como es brindarnos buena y excelente seguridad pública. Es decir, cada día estamos peor. Hay gente que siempre tuvo aspiraciones, tuvo sueños de decir, cuando yo me reciba voy a trabajar y voy a comprarme un carro del año. Hoy a mucha gente le da miedo comprar un carro del año porque sabe que se lo van a quitar. En fin, de ese tamaño estamos. Entonces, hoy, cuando ya crecen los hijos y tienen que salir a divertirse al antro, pues los padres no duermen. Están esperando dónde andan, etcétera. Le dicen a los muchachos, oye, pon tu teléfono en tiempo, ¿cómo le llaman? La ubicación en tiempo real. En tiempo real, etcétera, etcétera. Porque pues estás con el Jesús en la boca. Sí. Independientemente de todo. Entonces, esto es lo que tenemos, insisto, esta es una triste batalla perdida por el Estado mexicano como tal. ¿Por qué? Porque falta mucha voluntad política para combatirlo a fondo y que dejen de pensar menos
en la demagogia, en los discursos y en la politiquería. Que no debemos normalizar, pero tampoco pues queremos acostumbrarnos a eso, ¿no? Efectivamente, sin embargo, insisto, este problema no solamente merma, va en aumento. Gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Milton, muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Vamos a agradecer, mandar saludos, por supuesto, rápidamente a todos los que nos dejan su comentario en Facebook, a Gonzalo Mosqueda, por acá también Emilia Valenzuela, Rubén Ríos, que siempre está muy pendiente de los noticieristas, Emilia Valenzuela, Lupita Sandoval y Patricia Leal, Ana Luisa Martínez también, a todos los que se conectan con nosotros y nos dejan un mensaje. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Hasta aquí la mesa de análisis de los noticieristas de este viernes. Soy Luz Irene Maldonado. Que pase usted muy buenas noches.